van? Buenos días. Muchas gracias por estar aquí, a todos vosotros. Vamos a empezar con Iraíde Pérez Blanco, que desde el año 2023 se encuentra trabajando como docente e investigadora en la EHU, doctorada cum laude en el año 2024 por esta misma universidad. Su trabajo actual como ayudante doctora se centra no solo en impartir clases en el área de filología francesa del Departamento de Filología e Historia, sino que también es seguir su labor de investigación ligado al tema de la memoria. En esta propuesta vincula su obra con el mito de las guerreras amazonas, trazando un diálogo entre el imaginario mítico y la escritura autobiográfica contemporánea. A través de esta lectura reivindica la posibilidad de mostrar una vez más la potencia colectiva de su literatura. Iraíde, cuando quieras. Vale, bueno, muchas gracias por la presentación y antes de comenzar mi ponencia quisiera agradecer tanto al Comité Científico como al organizador todo el esfuerzo puesto en la organización de este congreso y por darme la oportunidad de participar en él. Bueno, dicho esto, como pueden ver en pantalla, la presente comunicación que presento hoy se titula De la lanza a la pluma, Amazonas, mito y cuerpo en la escritura de Annie Ernaux. Hoy propongo realizar una lectura o relectura interdisciplinaria que articula mito, cuerpo y autobiografía como ejes de una poética de resistencia femenina. El objetivo de mi trabajo es releer, como bien indica el título, el mito de las Amazonas para aplicarlo como metáfora crítica en la comprensión de la escritura de Annie Ernaux, quien fue Premio Nobel en el año 2022, Premio Nobel de Literatura. Así también voy a proponer la manera en la que las amazonas ocuparon los márgenes geográficos y simbólicos del mundo griego y vamos a ver cómo Ernaux escribe también desde los márgenes del canon literario, construyendo una voz que desafía los discursos dominantes sobre el cuerpo femenino, la clase social y la subjetividad femenina. A lo largo de esta ponencia voy a recorrer tres momentos. En primer lugar, voy a realizar la revisión de este mito clásico y su relectura contemporánea. En segundo término, realizaré un análisis de la relación entre cuerpo y escritura de la obra de Annie Ernaux. Y finalmente, analizaré la propuesta de la amazona como metáfora de una escritora insurgente que convierte la palabra en un acto de resistencia. Bueno. Desde los versos homéricos hasta las crónicas de Heródoto, las amazonas han ocupado un lugar central en la imaginación occidental. En el mundo griego, estas mujeres guerreras eran descritas como habitantes de los confines situadas en el más allá de la civilización masculina. Su ubicación en los márgenes del mapa reflejaba también su ubicación simbólica, lo que escapa al orden, lo que amenaza a las jerarquías ya establecidas. Heródoto en sus historias narra cómo estas guerreras provenían de territorios más allá del Mar Negro en regiones escitas. Su relato enfatiza la independencia y la ferocidad de estas mujeres, pero también su diferencia radical respecto al modelo griego femenino, basado en la domesticidad y la subordinación. En ese contraste se condensa el temor masculino ante la mujer autónoma e independiente y así la amazona pasa a representar lo que no puede ser controlado. Sin embargo, los estudios arqueológicos más actuales, como los de Adrien Mayor, han revelado que las amazonas no fueron invención solamente literaria, sino que también existieron mujeres guerreras reales en las estepas euroasiáticas, donde los roles de género eran más equitativos. Las tumbas descubiertas en zonas escitas con esqueletos femeninos acompañados de armas, caballos y objetos personales confirman la presencia de mujeres combatientes en sociedades nómadas. Así, la historiografía moderna desmonta muchos mitos. Las amazonas, además, no se apuntaban un pecho para disparar mejor, ni vivían aisladas de los hombres. Eran más bien figuras de igualdad y valentía, convertidas en amenazas solo desde la mirada helénica. Como señala Mayor en su estudio, el término homérico antiniaerai, traducida habitualmente como enemigas de los hombres, en realidad significa iguales a los hombres, lo que refuerza su sentido emancipador.
A lo largo de los siglos, la figura amazónica ha sido reapropiada y reescrita. Durante la Edad Media y el Renacimiento simbolizó lo exótico y lo extraordinario. En el siglo XIX, bajo el influjo del colonialismo europeo, esta se sexualizó y se exotizó como proyección del deseo masculino occidental. En el siglo XX, con la irrupción de los estudios de género y la crítica feminista, la amazona fue recuperada como símbolo de resistencia. Autoras como Marina Warner y Julia Kristeva han destacado que los mitos sobreviven precisamente porque se reescriben, porque cada época deposita en ellos sus propios conflictos y deseos. De este modo, la amazona contemporánea encarna la subversión de las jerarquías patriarcales y el derecho a la autodefinición. Su imagen reaparece incluso en la cultura popular, desde Wonder Woman, como veis en pantalla, hasta las narrativas audiovisuales actuales como metáfora de empoderamiento y rebeldía. Esta relectura que acabo de realizar permite pensar el mito como un dispositivo cultural más dinámico, una cierta manera de reflejar cómo cada época interroga sus propias relaciones de poder. Y en este marco voy, en efecto, inscribir la propuesta de leer o releer la obra de Annie Ernaux a través de la figura amazónica. Annie Ernaux es una escritora que nació en Francia en 1940 y, como ya he mencionado, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 2022. Y ha construido una obra singular que fusiona autobiografía y sociología, entre otros. Su proyecto literario se define por la llamada escritura plana, un estilo sobrio, directo, sin adornos, que busca la verdad antes que la belleza de lo escrito y la belleza formal. En sus textos, la experiencia personal se convierte en un testimonio colectivo y el cuerpo femenino en territorio de una lucha un poco simbólica. En la obra El acontecimiento, la primera que tenéis en pantalla, Ernaux relata con crudeza su experiencia de un aborto clandestino en Francia en los años 60, cuando el aborto era ilegal en esa época. El cuerpo se muestra allí como un espacio de conflicto entre deseo y ley, entre libertad y violencia institucional. La narradora va a experimentar en este relato el dolor físico y la humillación social, pero va a transformar esta experiencia en un acto de emancipación. El aborto, en este caso, va a dejar de ser un suceso íntimo para convertirse en una denuncia política. La segunda obra que ven en pantalla, Los armarios vacíos, es su primera novela y en ella la autora va a contar o va a escribir desde el cuerpo de adolescente de la protagonista, que va a funcionar como espejo de las tensiones entre clase y género. La joven protagonista, que se llama Denise, proviene de una familia humilde e intenta modelar su cuerpo para acceder a un mundo burgués que la rechaza constantemente. Como observa Laurent D. en un estudio publicado en 1990, la sexualidad aparece como instrumento de movilidad social y como mecanismo de dominación. El cuerpo se convierte en superficie donde se inscriben mandatos patriarcales y desigualdades de clase. Y la última obra que ven en pantalla, La mujer helada, analiza el proceso de socialización femenina en el matrimonio y la maternidad. Ernaux, como mujer, va a mostrar cómo la mujer, una vez casada, se atrapa en las expectativas del rol doméstico y se ve de cierta manera congelada, privada de deseo y de autonomía. La escritura actúa en estos casos como un gesto de deshielo, ¿sí?, de ruptura con los silencios impuestos por la sociedad. En conjunto, estas obras van a revelar un gesto que es el de politizar la experiencia personal. Ernaux va a desmantelar la frontera entre lo íntimo y lo público y va a mostrar el cuerpo femenino como un campo de significaciones que son atravesados por el poder. Como plantean analistas como Judith Butler y Elizabeth Gross, el cuerpo es un texto donde se inscriben las normas sociales y narrarlo es, por tanto, un acto de subversión. La obra de Ernaux puede leerse o releerse entonces como una forma contemporánea de heroísmo cotidiano femenino en la que la palabra sustituye a la lanza de las amazonas y la escritura se convierte en arma simbólica contra la opresión. Bueno, llegados a este punto,
podemos proponer que Annie Ernaux encarna la figura de una amazona literaria, así como las guerreras míticas desafiaron las leyes de la polis griega. Ernaux enfrenta los códigos de la literatura y las convenciones del relato autobiográfico, que era más bien un género masculino. En su diario juvenil, la autora escribió una frase emblemática, traducida al español significa escribiré para vengar mi raza, j'écrirai pour venger ma race. Esta declaración sintetiza su concepción de escritura como venganza simbólica, como una acción reparadora frente a la violencia histórica ejercida sobre las mujeres y las clases populares. Su estilo, como hemos mencionado, de escritura plana, puede compararse con el golpe certero de la lanza, que es directo, eficaz y que no tiene ninguna mediación. Bueno, este gesto se alinea con una genealogía de escritoras que han concebido la escritura como forma de resistencia. Tenemos a Hélène Cixous, quien en su famosa obra Le Rire de la Méduse exhortaba a las mujeres a escribir desde su cuerpo. También tenemos a otra autora francesa y bastante contemporánea, Virginie Despentes, quien en King Kong Theory reivindica el deseo femenino como arma política. Finalmente también tenemos a Margarita Duras, cuya escritura fragmentaria reconfigura el lenguaje del deseo. Lo que Ernaux comparte con ellas es la convicción de que la palabra es poder y poder es un poder de poder nombrar, de poder transformar una experiencia femenina en algo universal. Bueno, dicho esto, no sé cómo voy de tiempo. Creo que estoy bastante... Bien, 3-4 minutos, vas bien, sí, sin problema. Perfecto, sí, otros 5 minutos. Pues muy bien, me voy a lanzar ya a las conclusiones finales del estudio. Bueno, el estudio es mucho más amplio, lo que pasa es que como tenemos un tiempo bastante reducido, bueno, lo he resumido bastante. Bueno, a modo de cierre, antes de finalizar mi ponencia, quisiera destacar 3 ideas principales, bueno, y algunas más que tenéis en pantalla. Bueno, primero, mencionar que la lectura del mito de las Amazonas nos permite comprender cómo la cultura occidental ha representado históricamente la autonomía femenina como amenaza. Y bajo mi punto de vista, revisar ese mito a la luz de las investigaciones contemporáneas implica rescatar su potencial emancipador y reconocerlo como una forma de genealogía femenina. En segundo lugar, la escritura de Annie Ernaux, con su total honestidad y su voluntad de desvelar todo lo silenciado por las mujeres, constituye una actualización moderna de esa genealogía. Los textos que he mencionado durante mi ponencia politizan lo íntimo y evidencian que el cuerpo femenino es un territorio simbólico donde se libran luchas de poder, clase y género. Y tercero, la figura del Amazonas se convierte en una metáfora extendida de la escritura contemporánea. Ernaux habita como ellas en los márgenes del mundo normativo. Su escritura plana se erige como un gesto de verdad y resistencia, y lo que pretende es no embellecer el dolor, no estilizar toda la opresión, sino que la nombra, la enfrenta y la transforma en conocimiento para todo lector y lectora que lee sus obras. Podemos decir que en la obra de Ernaux la escritura se convierte, por tanto, en un acto político y ético capaz de convertir la experiencia personal en una memoria colectiva. Así como las Amazonas desafiaron con sus cuerpos el orden patriarcal, Ernaux desafía con su palabra las estructuras del discurso femenino. Además, la autobiografía se vuelve en una forma de militancia simbólica, en un cierto espacio de liberación donde el yo se funde con la historia de todas las mujeres. Como diría Marina Warner, los mitos sobreviven porque se reescriben. Annie Ernaux va, por tanto, reescribir el mito desde la carne propia de una mujer y la memoria, transformando la lanza, como bien hemos mencionado varias veces, transformando la lanza en pluma y el combate físico en un combate narrativo. Su escritura nos va a recordar que la palabra puede ser una forma de insurrección y que en este gesto la literatura sigue siendo un lugar para imaginar otras formas posibles de libertad. Bueno, y con esto agradeceros a todos y a todas vuestra atención. Voy a ver si os puedo ver ahora.
Y con esto finalizo mi ponencia. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacérmela. Muchas gracias. Muchas gracias, Iraide.